Hola y bienvenidos a Artículos y Publicaciones. Hoy vamos a meternos de lleno en un debate que ha vuelto a encenderse con todo en Chile, el rol de la primera dama. ¿Es una tradición que hay que proteger o, la verdad, es una figura que ya no tiene lugar en una democracia moderna? Acompáñenme a desentrañar esto. Y bueno, ¿dónde empezó todo esto de nuevo? Pues con un tuit. El pasado 24 de diciembre en la red social X, Irina Karamanos, sí, la misma que como pareja del presidente Gabriel Boric eliminó el cargo, lanzó estas palabras preguntándose si se salvaría la austeridad o una tradición que, según ella, llene el vacío dejado por reinados. Este mensaje fue la chispa que necesitaba el debate para reavivarse. Y claro, ese mensaje fue como echarle leña al fuego. De repente, teníamos sobre la mesa dos visiones que chocan de frente sobre el poder, el género y la política. Por un lado, la de Irina Karamanos, que buscó cerrar este capítulo por considerarlo anacrónico. Y por el otro, la de la futura primera dama, María Pía Adriasola, que viene con la idea de restaurarlo, apelando a su historia, a su rol social de casi 2 siglos. Ok, para entender bien todo este enredo, esta será nuestra ruta. Primero, veremos cómo fue que se reencendió la polémica. Después, un poco de historia, porque este cargo tiene su cuento. Luego, analizaremos los argumentos en contra y también a favor. Y para cerrar, nos preguntaremos qué le depara el futuro a esta figura en Chile. Y como era de esperarse, el tuit de Karamanos no pasó para nada desapercibido. Provocó una verdadera tormenta de reacciones. Según reportó BioBio Chile, varias diputadas de la oposición saltaron a calificar sus palabras de hipocresía total, acusándola, en resumen, de usar su posición para proyectos personales mientras desmantelaba una institución con un legado social súper importante. Pero a ver, para entender la magnitud de este debate, es clave retroceder en el tiempo. Porque ojo, no estamos hablando de una figura que está ahí solo para la foto. El rol de la primera dama en Chile tiene raíces bien profundos y ha cambiado un montón a lo largo de la historia del país. La trayectoria es larguísima. Esto arranca en la época colonial. Imagínense, cuando a la esposa del gobernador le decían la presidenta. Luego en el siglo XIX se fue consolidando, con las primeras damas tomando un papel súper central en la vida social y en la beneficencia. Y ya finalmente se formalizó en 1990, con la vuelta a la democracia y la creación de la Coordinación Sociocultural de la Presidencia. Pero, como les decía, este rol no ha sido solo simbólico, para nada. Ha tenido un impacto real, tangible. Como bien recordó la diputada Sofía Cid en BioBio Chile, de aquí han salido programas sociales muy concretos. Por ejemplo, Sonrisa de Mujer de Luisa Durán, o Elige Vivir Sano de Cecilia Morel, que fue tan exitoso que terminó convirtiéndose en ley de la República. O sea, son legados que siguen ahí. Y frente a toda esta historia, lo que hizo Irina Karamanos fue sin duda una ruptura total. En marzo de 2022 asumió el cargo no para seguir la tradición, sino para reformarlo, con esa frase que se hizo tan famosa, ni primera ni dama. Esto nos llevó a la polémica del gabinete Irina Karamanos, que después se revirtió como un error administrativo, y para diciembre de ese mismo año se concretó la eliminación administrativa del cargo. Pero bueno, esta decisión no fue gratis, tuvo consecuencias. Según un reporte del medio Exante, después de eliminar el cargo, algunas de las fundaciones que históricamente dependían de la primera dama, pues entraron en crisis bien serias. Artesanías de Chile, por ejemplo, reportó una deuda millonaria. Y Chilenter, que se dedicaba al reciclaje de computadores, tuvo que iniciar un proceso de cierre. ¿Qué pasó? Se perdió la visibilidad y ese acceso directo a la moneda que era tan crucial. Ok, ahora pasemos a la otra vereda. Vamos a ver cómo se construye el argumento en contra de esta figura. Porque más allá de lo práctico, las críticas a la primera dama se basan en principios bien profundos sobre cómo debería funcionar una democracia hoy, en pleno siglo XXI. Las críticas se pueden resumir en 4 puntos, que son como los pilares de este argumento. Primero, la falta de legitimidad democrática. O sea, es una figura con poder, pero que nadie eligió. Segundo, se dice que perpetúa roles de género muy tradicionales. Tercero, no tiene base legal ni constitucional. Su existencia se basa más que nada en la costumbre. Y cuarto, y este es un punto importante, confunde lo público con lo privado, porque su poder viene de una relación personal con el presidente. Y el punto crucial para los críticos lo resume perfectamente la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien dijo, y cito, «Un Estado moderno no puede tener la función pública dependiendo de un cargo de parentesco. La idea de fondo es simple. Los cargos públicos deberían ser por mérito y competencia, no por ser familia de alguien». Y de hecho, Chile ya tiene un ejemplo que demuestra que otro modelo es posible.
Durante las 2 presidencias de Michelle Bachelet, que como sabemos no tenía cónyuge, estas funciones sociales las ejerció un director o directora del área sociocultural. Era un profesional designado por mérito para liderar las fundaciones. Esto prueba que no se necesita necesariamente el cargo para que el trabajo social continúe. Ahora sí, demos vuelta a la moneda y exploremos los argumentos que defienden no solo la existencia, sino la necesidad de reinstaurar el cargo. Es una visión que apela a la tradición, a la cercanía y sobre todo a la efectividad. Y aquí hay un dato que la verdad no se puede ignorar, el apoyo de la gente. Miren, según una encuesta de CADEM, un impresionante 66% de las personas consultadas considera que es positivo que Chile vuelva a tener una primera dama. Esto nos dice algo, ¿no? Que más allá del debate entre políticos, la figura resuena bien en una parte súper importante de la ciudadanía. Entonces, quienes defienden la figura se apoyan en varios pilares. Primero, la pura y simple tradición histórica de casi 200 años. Segundo, su rol como un puente, como un conector más cercano entre el Estado y la gente, sobre todo los sectores más vulnerables. Tercero, el impacto social positivo y concreto que ya vimos antes. Y por último, un apoyo político que es bastante transversal. Y esto es interesante, porque la defensa del cargo no viene solo de un lado del espectro político. Como reportó BioBio Chile, la diputada del Partido Socialista, Daniela Sicardini, lo puso así. Si una mujer no quiere ser primera dama, está bien, pero eso no significa que nadie pueda hacerlo. Este tipo de declaraciones nos muestra que el apoyo a la figura va más allá de las divisiones ideológicas. Y bueno, aquí se resume perfectamente la tensión central de todo este debate. Por un lado, los argumentos a favor, que apelan a la tradición, a la historia, a la labor social. Y por el otro, los argumentos en contra, muy centrados en la falta de legitimidad democrática en un Estado moderno. Es básicamente el choque entre tradición y modernidad. Entonces, con todo esto ya sobre la mesa, la pregunta es, ¿qué podemos esperar ahora que el regreso de la primera dama parece inminente? ¿Será simplemente volver a lo de antes, una restauración, o quizá veremos una modernización del cargo? El hecho concreto, el dato duro, es que el próximo 11 de marzo de 2026, el cargo será reinstaurado formalmente por María Pía Adriasola, abogada y esposa del presidente electo José Antonio Kast. Y según lo que ha reportado la prensa, Adriasola ya se ha estado preparando, incluso ha consultado a la ex primera dama Cecilia Morel para entender bien los desafíos del rol. Y todo esto nos deja con una pregunta final para la reflexión. Considerando su historia, su impacto y los argumentos tan potentes de cada lado, ¿debería el rol de primera dama simplemente restaurarse o quizá modernizarse? ¿O es una tradición que Chile necesita conservar tal como ha sido? ¿Qué opinan? Nos encantaría leer sus reflexiones en los comentarios. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis de artículos y publicaciones. Y no olviden que también pueden encontrarnos en nuestro podcast en Spotify. ¡Hasta la próxima!